Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, a poco más de 24 horas justamente para lo que va a ser un nuevo compromiso oficial por parte del equipo de Marcelo Gallardo. Mañana por la tarde estará enfrentando a Unión en Santa Fe en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional. El elenco del muñeco es el único en este campeonato que todavía no ha conseguido marcar goles. Es cierto que solo le convirtieron un tanto, pero no ha sido para nada bueno el inicio del Millonario en este torneo local, en esta defensa que tiene que hacer el Millonario, teniendo en cuenta que fue el último campeón de la Liga Profesional. Vamos a contarles el probable equipo, un regreso muy importante de cara a lo que va a ser este cotejo y también de cara a lo que viene, porque el muñeco quiere tener a todo el plantel a disposición, teniendo en cuenta que se acercan las fechas para enfrentar a Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y además vamos a dar un par de noticias referidas al mercado de pases, porque River todavía no ha logrado traer a nadie. Es cierto que más allá de Julián Álvarez todavía no se ha ido ningún futbolista, pero claro está, el plantel necesita sí o sí un par de refuerzos de jerarquía. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando el probable equipo que estaría presentando mañana River para visitar a Unión en Santa Fe, segundo partido consecutivo que va a jugar el equipo de Marcelo Gallardo en condición de visitante y en la misma provincia, teniendo en cuenta que el miércoles enfrentó a Colón y perdió lamentablemente por 1-0 por la tercera fecha de esta liga profesional. La buena noticia podría ser, en caso de que se dé, porque cuando estoy grabando este video lamentablemente Paulo Díaz todavía no ha participado de ninguna de las prácticas con el resto de sus compañeros y es por eso que se mantiene la duda. Si salió ya la lista de concentrados y Díaz no está en ella, no habrá dudas casi con seguridad para el equipo que estará planteando Gallardo, mientras que si Díaz sí aparece en la lista de convocados, si es que obviamente ya salió la misma, estará la duda de si juega o no, porque viene de un viaje bastante importante. Recordemos que realizó una gira por Asia con la selección chilena. Hay que tener en cuenta que Martínez, por ejemplo, que realizó lo mismo pero con la selección de Paraguay en la previa a lo que fue el partido contra Colón, cuando llegó realizó 2 entrenamientos y Gallardo lo puso como titular para enfrentar a Colón. Esto quiere decir que si Díaz realiza una práctica medianamente acorde estará a disposición, aunque también hay que tener en cuenta que Martínez prácticamente no había jugado en la fecha FIFA con Paraguay, mientras que Paulo Díaz completó los 270 minutos siendo el capitán de la selección chilena, por lo que hay que ver con exactitud qué es lo que decide Gallardo. El resto, a excepción del regreso de Enzo Pérez, que volverá a la mitad de la cancha, será el capitán del equipo en lugar de Bruno Zuculini, serían los mismos que enfrentaron a Colón. Es verdad que al no tener buenos resultados uno puede pensar que Gallardo esté preparando modificaciones, pero la realidad es que tampoco lo que hay en el banco de suplentes es garantía de que va a ser solución. Palavecino fue titular en los 2 primeros compromisos y no dejó la mejor visión de todas, reemplazando, es cierto, en aquel entonces a Nicolás de la Cruz, que ya está bien y fue de lo mejor frente a Colón de Santa Fe. Y el resto de los jugadores hay que tener en cuenta que va a haber un regreso importante, ahora voy a estar hablando de eso, pero el resto de los futbolistas no son garantía de poder dar vuelta a la página en lo que se refiere más que nada al aspecto ofensivo, porque el equipo defensivamente, si bien no está defendiendo a los 10 puntos, la realidad es que está, a mi entender, defendiendo mejor de lo que lo hacía el semestre pasado. Repasando el probable 11 para enfrentar a Unión mañana por la tarde-noche en Santa Fe, Franco Armani será el arquero, el lateral por la derecha seguirá siendo Manuel Mamana, que claramente le ganó ya el lugar a Marcelo Andrés Herrera, la dupla central, la duda, Paulo Díaz o Leandro González Pires, dependiendo de si está o no el chileno en la lista de convocados. Como segundo marcador estará desempeñándose Héctor David Martínez. Por la izquierda se estará moviendo Elías Gómez, todavía Milton Casco no recibió el alta médica de su desgarro y estaría recién regresando en el partido contra Lanús del próximo sábado. Enzo Pérez será el capitán del equipo, el 5 posicional que vuelve tras haber estado en el banco de suplentes en el partido contra Colón. A sus costados, Enzo Fernández por el lado derecho, Nicolás de la Cruz por el costado izquierdo, mientras que los 3 delanteros serán Santiago Simón por el lado diestro, Ezequiel Barco estará haciendo lo propio por el otro costado y la única referencia de área por el momento será Julián Álvarez.
Y ahora vamos a referirnos a la buena noticia en relación a lo que tiene que ver con el partido de mañana, y obviamente está relacionado con el futbolista que ven en pantalla que por fin va a estar integrando el banco de suplentes. Estamos hablando de Juan Fernando Quintero, que recibió ayer viernes por la tarde el alta médica y finalmente estará a disposición de Gallardo para jugar al menos unos minutos frente a Unión en Santa Fe. Estará volviendo después de prácticamente 2 meses de ausencia. Fue el propio Gallardo quien confirmó el retorno de Juanfer para este fin de semana. Había hablado de esto en la conferencia de prensa luego del partido ante Colón. Ya estaba más o menos en condiciones para disputar el compromiso del miércoles, pero teniendo en cuenta que quieren que esté al 100%, porque recordemos que Juanfer sufrió 2 desgarros y no quieren obviamente que sufra un tercero, decidieron hacerlo descansar un par de días más, pero en algún momento está claro tiene que regresar. Y será este fin de semana contra Unión. ¿Qué pasó con el mediocampista cafetero y por qué no estuvo a disposición en estos últimos 2 meses? Sucede que tras jugar el pasado 17 de abril, cuando ingresó unos minutos en el segundo tiempo en la victoria 2-1 ante Banfield en condición de visitante, y de hecho Quintero fue partícipe muy importante de aquel triunfo porque le dio una asistencia bárbara a Matías Suárez en el tanto que terminó definiendo aquel partido, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo. El 17 de mayo había recibido la alta médica, justo un par de días antes de enfrentar a Colo-Colo por la 5ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y todo parecía indicar que iba a regresar en esa jornada, obviamente siempre volviendo desde el banco de suplentes, porque Quintero ya de por sí era un futbolista más suplente que titular para Gallardo, y obviamente en este caso tiene que ir sumar minutos muy de a poco. Sin embargo, lo que sucedió en aquella oportunidad fue que hubo una reincidencia en su lesión, se le abrió la herida del desgarro y es por eso que se le juntaron las 2 lesiones, 21 días para recuperarse del primer desgarro y otros 21 días para recuperarse del segundo. Obviamente en esta oportunidad fueron prácticamente 10 días más porque decidieron esperar un tiempo más de prolongación para la recuperación porque no querían obviamente que vuelva a reincidirse del mismo. Además hay que tener en cuenta que la prioridad para River, está claro, es los partidos ante Vélez por la Copa Libertadores, y Gallardo sí o sí quiere tener, además de los refuerzos que ya voy a estar hablando de eso, a todos los futbolistas hoy por hoy del actual plantel a disposición para esos 2 partidos que terminarán definiendo el año para River. El principal objetivo tanto del plantel como de los hinchas es ganar la Copa Libertadores, y es por eso que estén a disposición ante Vélez es crucial, tanto para Gallardo como para todo el mundo River. Cada vez que le preguntaban por el futbolista en cuestión luego de cada uno de los partidos, Gallardo siempre fue prudente a la hora de tener en cuenta nuevamente a Juanfer para un partido oficial porque no querían justamente que volviera a suceder lo mismo. ¿Qué es lo que va a ganar River con Quintero en el banco de suplentes? Claramente un futbolista que sí es una garantía entrando desde el banco, aunque sea unos 20 minutos. Está claro que si el partido no necesita, lo más seguro es que Gallardo ni siquiera lo ponga, porque el muñeco quiere tenerlo al 100% y si bien ya está bien físicamente, la realidad es que si se puede esperar un poco más siempre es mejor, pero teniendo en cuenta que River no está pudiendo ganar, no está pudiendo convertir goles, un ratito de Juanfer en los segundos tiempos, y es que el partido se complica como se han complicado los últimos 3, porque el equipo de Gallardo no ha podido abrir el marcador en ninguno de ellos, seguramente la pierna zurda de Juanfer haga que esto sea más sencillo. Y vamos ahora a hablar del gran anhelo de River en este mercado de fases y vamos a referirnos más específicamente al contrato que le habría ofrecido el millonario a Luis Suárez para que el astro uruguayo se convierta en refuerzo de River. Lo que está claro todavía es que el tiempo no juega a favor para el más grande en este sentido, porque Suárez todavía tiene un mes seguramente más o menos como para decidir cuál será su futuro. ¿Qué es lo que tiene a favor River? Que el tiempo justamente pasa y el futbolista no termina de decidirse por ningún equipo en Europa, porque los principales clubes a los cuales él está apuntando no han realizado ofertas en concreto por el delantero, porque la realidad es que pretenden atacantes bastantes más jóvenes y con poder de reventa. En el caso de River no le importa eso en este momento, lo que quiere es un atacante de jerarquía que le asegure goles, sobre todo en las fases finales de la Copa Libertadores. Está claro que la venta de Julián Álvarez al Manchester City, sumado a las posibles operaciones futuras por Nicolás de la Cruz y Enzo Fernández que pueden llegar a irse en este mercado, engrosó la capacidad de River de salir justamente al mercado por nombres importantes.
En esta oportunidad en la banda estarían dispuestos a poner una gran cantidad de dinero para quedarse con Suárez, además de ir por otro delantero de peso más, porque está claro, y como vengo diciendo, el Millonario necesita no solamente un delantero de jerarquía, sino que necesita dos, además de asegurar el regreso de Lucas Beltrán, que si bien no está todavía con River, el 1 de julio sí o sí, por una cuestión contractual, ya se va a poner nuevamente la banda. La dirigencia de la institución de Núñez también planea invertir en algún otro atacante, como pueden ser los casos de Miguel Ángel Borja, Diego Baloyes, Matías Arezo, y ya quedó un poco más lejos Valentín Castellano, porque si bien pretende invertir una gran cantidad de dinero para alguno de estos atacantes, la suma que pretende el New York City por el atacante argentino de 23 años es demasiado exagerado, por lo menos está fuera de los términos de los cuales pretende invertir justamente la dirigencia del más grande. Sin embargo, la mayor parte del presupuesto de River en este mercado sería destinado para intentar seducir al atacante uruguayo con una suculenta oferta económica. ¿Qué es lo que va a hacer River? Teniendo en cuenta que iban a poner una buena cantidad de dinero por dos delanteros, en esta oportunidad lo que van a hacer es poner una buena suma de dinero por un atacante y la otra, que tendría el objetivo de ponerse en una transferencia por otro jugador ofensivo, sería puesta toda en el contrato de Luis Suárez como para intentar seducirlo, por lo menos para que juegue un par de meses acá en el Millonario y después del Mundial vuelva a irse al fútbol europeo, porque el objetivo es corto y claro y es la obtención de la Copa Libertadores. Según informó en Diario Clarín de Argentina, el Millonario le había ofrecido a Suárez un contrato que ronda los $3 millones hasta diciembre de 2022, es decir, $3 millones en 6 meses, $500.000 por cada mes desde acá hasta fin de año. Lo que, si bien no está cerca de lo que podrían ofrecerle los grandes clubes de Europa, sí está a la altura de lo que podrían ofrecerle clubes de Europa de mediana o segunda línea, como por ejemplo el Sevilla de España, la Fiorentina de Italia, la Real Sociedad también de España, que son los clubes que se nombraron como para ser el futuro equipo de Luis Suárez. Esto quiere decir que River planea hacer una inversión verdaderamente fuerte para quedarse con el atacante uruguayo, porque se sabe que se necesitan dos delanteros y a la hora de negociar con los dirigentes de otros clubes, como pueden ser los casos del Junior de Barranquilla por Borja o de Talleres de Córdoba por Baloyes, están siendo bastante complicadas, y teniendo en cuenta también que Suárez no tiene representante, es más sencillo hablar directamente con el jugador. Y vamos ahora a referirnos a posibles salidas de futbolistas de River en este mercado de pases, y vamos a empezar con Enzo Fernández, el Benfica de Portugal, que es hasta este momento el único club que hizo una oferta concreta. En su momento había sido de 10 millones de euros por el mediocampista. River la rechazó y dijo que únicamente se iba por la cláusula de rescisión. Ahora volvería a la carga luego de haber tenido hace aproximadamente 2 semanas una reunión con el representante del jugador para saber efectivamente cuál sería su futuro. El equipo portugués está convencido de poder contratar al volante del Millonario y enviarán un directivo esta vez a negociar directamente con los dirigentes de River. Mientras justamente la comisión directiva del más grande se encuentra abocada a las gestiones para que lleguen los refuerzos solicitados por Gallardo, de reojo atienden la situación de Enzo Fernández y su posible salida en este mercado de pases. Es bastante complicado que se vaya ahora en este periodo de transferencias, o por lo menos antes de disputar la serie ante Vélez, porque también hay que tener en cuenta que si River lamentablemente no pasa los octavos de final de la Copa Libertadores y queda fuera ante el equipo de Liniers, lo más seguro es que alguno de los futbolistas, más allá de lo de Julián Álvarez, que se va a ir ya sea River gane o pierda la serie ante Vélez, sí alguno de los otros jugadores que son pretendidos por los equipos europeos podrían llegar abandonando el club, ya que a River le quedaría un plantel bastante extenso como para afrontar únicamente una competencia. Pero volviendo a Enzo Fernández, el mediocampista del más grande dejó en claro que su deseo es jugar e intentar ganar la Copa Libertadores con el club de sus amores, pero su nombre suena cada vez más fuerte en Europa, y si algún club viene con la billetera cargada y decide pagar la cláusula de 20 millones de euros, River no podrá poner muchos reparos si es que el futbolista decide partir ahora. Enzo Fernández dijo que esto no va a suceder mientras River siga en la Copa Libertadores, pero como dije recién, si queda eliminado ante Vélez y teniendo en cuenta que el mercado de pases en Europa cierra a principios de agosto, existe la posibilidad que en el próximo mes sí pueda llegar a irse.
Hace ya algunas semanas que Enzo Fernández está en la mira del Benfica de Portugal, que recientemente vendió a su delantero uruguayo Darwin Núñez en casi 100 millones de euros al Liverpool de Inglaterra, el traspaso más caro en la historia del fútbol inglés. Con semejante baja, tienen ingresos frescos y es por eso que podrían llegar a ofrecer los 20 millones de moneda europea que dicen la cláusula de Enzo Fernández para justamente liberar al futbolista. En los próximos días, un directivo del Benfica estará llegando a la Argentina para sentarse a negociar con River con la clara intención de llevarse al jugador. Sin embargo, la postura de la institución de Núñez es muy clara: cláusula de rescisión o nada. Si Enzo Fernández quiere irse y hay algún club que abone los 20 millones de euros, como dije antes, River no podrá hacer nada al respecto y Fernández terminará abandonando la institución de Núñez, aunque en principio en este mercado de pases no sucedería. Sí podría llegar a pasar en el mercado de enero del 2023, donde seguramente haya bastantes futbolistas de River que abandonen el club, seguramente hacia el fútbol europeo. Si algún equipo de Europa está dispuesto a pagar dicho monto, la palabra final la tendrá el propio futbolista. Esta novela recién está comenzando y promete tener más capítulos, aunque River puede quedarse tranquilo, ya que en la cabeza de Fernández hoy por hoy está pensando pura y exclusivamente en el millonario, en volver a fluir como equipo y también en lo que van a ser los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez el 29 de junio la ida y el 6 de julio la vuelta. Y en las últimas horas surgió el rumor de que otro futbolista podría estar abandonando el plantel de River en este mercado de pases. Estamos hablando de Héctor David Martínez, que estaría en la mira de un equipo muy grande del fútbol italiano. Es cierto que el central no viene teniendo su mejor nivel, luego de haberse recuperado de lo que fue la lesión que sufrió en una de sus rodillas en el mes de febrero, pero aún así desde el viejo continente siguen interesados en él, teniendo en cuenta el gran nivel que mostró durante todo el 2021, también en el inicio de este 2022, y obviamente a que es un jugador que hoy por hoy está representando a la selección de Paraguay. El defensor del más grande está a préstamo en River desde diciembre y la institución de Núñez tiene la posibilidad de adquirir un 20% más de su pase, haciendo un total del 70% del total en $1 millón. Actualmente la división marca un 50% de los derechos para River y la otra mitad del otro 50% para Defensa y Justicia, aunque el Halcón es quien tiene los derechos federativos y la potestad de decidir cuál será el futuro del futbolista, aunque con una salvedad: como el préstamo es hasta el 31 de diciembre de este 2022, si llega una buena oferta ahora en este mercado de pases, además de que el dinero total de la transferencia sería repartido 50% para River y 50% para Defensa y Justicia, deberá resarcir con un dinero extra económico para el millonario, teniendo en cuenta que estaría cortando el préstamo a la mitad de la cesión. En el último tiempo ya habían existido sondeos desde Italia por el zaguero paraguayo y ahora se sumó un interés concreto del Napoli, uno de los equipos más importantes del fútbol italiano. Según medios de aquí el país, el equipo de Nápoles prepara una oferta por el zaguero que podría satisfacer tanto a River como a Defensa y Justicia, pero el número debería ser bastante elevado, porque supongamos que ofertan 10 millones de euros, lo cual es un número bastante bueno teniendo en cuenta que es un defensor y los números por los defensores no suelen ser tan altos, sobre todo acá en el fútbol sudamericano. A River le terminarían quedando 5 millones de euros por la mitad del pase y quizás medio millón de euros más como resarcimiento, teniendo en cuenta lo que dije antes, que Defensa y Justicia deberá pagarle un dinero extra a River por cortar el préstamo antes de tiempo. 5 millones y medio de euros quizás no sea un número tan elevado, por lo que casi con seguridad la oferta del Napoli debería ser de entre 15 y 20 millones de euros como para terminar de satisfacer a ambas partes. Sabiendo de la buena relación igual que hay entre ambas dirigencias, no debería haber problema para que los dos salgan beneficiados en una futura transferencia de Martínez. Defensa y Justicia a fines del año pasado no estaba tan dispuesto en volver a ceder al futbolista River, pero teniendo en cuenta que River es una vidriera muchísimo mayor que el equipo de Florencio Varela, sabían que jugando acá en la institución de Núñez iban a tener más chances de venderlo y de tener buen dinero que volviendo a Defensa y Justicia, y es por eso que volvieron a cederlo. Está claro que entre este mercado y el de fin de año o el de enero del 2023,
o alguno de los jugadores recién mencionados terminarán abandonando River, porque tanto Martínez como Enzo Fernández son dos jugadores muy seguidos desde Europa y son bastante jóvenes. También está el caso de Nicolás de la Cruz, que no lo mencioné en este video, pero que tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia del Millonario, que si llega a una propuesta lo suficientemente buena que satisfaga a ambas partes, el uruguayo terminará abandonando el club. En el caso de Martínez tiene que llegar una buena oferta. Según los medios italianos, esto va a suceder en el transcurso de las próximas semanas mientras se esté desarrollando el mercado de pases en Europa, y tanto River como Defensa y Justicia tendrán que estar de acuerdo en una futura venta. Y vamos ahora a referirnos a un ex River que ha sonado para volver en el último tiempo, pero que finalmente su regreso se estaría dando a principios del 2023. Y si bien es cierto que no es un hecho porque nada se puede confirmar hasta que todo esté sellado en los papeles de un futuro contrato, la realidad es que Matías Craneviter estará pegando la vuelta al Millonario en el próximo mercado de pases, no en este de ahora, sino en el de enero del 2023. El mediocampista celtaral tiene 29 años recién cumplidos, los cumplió el pasado 21 de mayo y se fue de Argentina muy joven, cuando tenía solamente 22. Actualmente está vistiendo la camiseta del Rayados de Monterrey de México, club en el cual todavía tiene contrato por 1 año y medio más específicamente hasta el 31 de diciembre del 2023, pero aún así cuando le quede todavía 1 año de vínculo podría estar terminando su contrato con el equipo mexicano. Hoy por hoy no es titular indiscutible, pero últimamente ha jugado más de lo que lo venía haciendo con anterioridad. Para que se dé su posible regreso, el mismo mediocampista tendría que tener la intención de regresar, más allá de los intentos que podría llegar a hacer el Millonario para incorporarlo. Y esto sucedería a principios del próximo año. A diferencia de lo que ha pasado con otros exfutbolistas que pasaron por River y por los cuales sí se han mencionado que pueden llegar a tener alguna mínima posibilidad de volver, como fueron los casos por ejemplo de Sebastián Driussi, quien se habló mucho de su vuelta y finalmente terminó yéndose del fútbol ruso al fútbol de los Estados Unidos, por Craneviter nunca se había mencionado nada hasta este mercado de pases en cuestión. Por medio de una transferencia es prácticamente imposible que pueda regresar, aunque hay que destacar que el Rayados de Monterrey no puso una gran cantidad de dinero para adquirir su ficha hace aproximadamente 2 años y medio. Fueron cerca de $3 millones los que el Monterrey le dio al Zenit de San Petersburgo de Rusia para hacerse cargo con los servicios del futbolista. En este periodo de pases en cuestión se habló de una posible vuelta, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Bruno Zugolini. El actual mediocampista de River, que fue titular el pasado miércoles ante Colón en Santa Fe, tiene una promesa de venta por parte de la actual dirigencia, y esto quiere decir que si llega un ofrecimiento lo suficientemente bueno tanto para el jugador como para el club, Zugolini estaría abandonando la institución de Núñez en este mercado de pases y River tendría que ir a buscar un futbolista en ese lugar del campo de juego para reemplazarlo. Está claro que si Zugolini termina yéndose ahora sería más complicado porque Craneviter no va a volver en este momento y River tendría que ir en busca de otro mediocampista central. Pero si Zugolini se va a principios del 2023, lo más seguro es que Craneviter sí sea su reemplazante. Una opción para que el ex futbolista de River pudiera convertirse en refuerzo del más grande en este periodo de transferencias era un préstamo con una posibilidad de compra que no sea tan alta como para que la banda pudiera comprarlo definitivamente un tiempo después. Sin embargo, como dije recién, es muy complicado ahora y sin el propio deseo del jugador no se podía empezar ninguna negociación. En el mercado de pases de diciembre de este 2022 y que seguramente se extienda hasta febrero del próximo año, el propio futbolista sí tendría el deseo mucho más grande de regresar más allá de su actualidad en el conjunto mexicano. Es por todo esto que en River esperan justamente la buena voluntad del volante para que finalmente pueda pegar la vuelta, y esto estaría haciéndose realidad en los primeros meses del 2023 teniendo en cuenta que la actual dirigencia del más grande ya se comunicó con su representante. Y para finalizar este video vamos a hablar de una negociación que nunca comenzó, de un jugador, el que ven en pantalla, que fue ofrecido a River en este mercado de pases, sobre todo en los últimos días teniendo en cuenta que está tratando de definir su futuro, pero que finalmente por no ser del gusto de Marcelo Gallardo y también por las altas pretensiones económicas que tiene el propio futbolista, no va a terminar llegando a River. En las últimas horas, el agente deportivo de Adolfo Gaich deslizó su nombre en la institución de Núñez como para ver si podía llegar a convertirse en refuerzo del millonario. El delantero, cuyo pase actualmente pertenece al CSKA de Moscú de Rusia y actualmente se desempeña hasta finales de junio en el Huesca de España, ya había sonado temporadas atrás para convertirse en refuerzo del más grande.
Si bien Marcelo Gallardo lo sufrió cuando este vestía la camiseta de San Lorenzo en el Estadio Monumental en el Clásico y a finales del 2019, cuando River cayó por 1-0 en un partido bastante extraño porque el millonario se quedó con 9 hombres y erró 2 penales y estuvo a punto de empatárselo a San Lorenzo cuando este había convertido en el primer tiempo justamente con gol de Adolfo Gaich. La realidad es que lo tuvo Marcelo Gallardo entre ceja y ceja en un mercado de pases, también cuando estaba viviendo una situación muy parecida a la de hoy. Se acababa la sesión en el club en el cual estaba y el CSKA de Moscú no lo iba a tener en cuenta, por lo que estaban cediéndolo otra vez a otra institución. Lo cierto es que el representante de Gaich sabe que River está buscando atacantes, sin embargo Gallardo estaría en la búsqueda de otra clase de delanteros y su presente deportivo tampoco convence. En la Liga Española pasada jugó 28 partidos, solo 10 como titular y apenas convirtió un gol, un número bajísimo para un centrodelantero. La chance de ponerse la banda roja en este mercado es prácticamente imposible y es por eso que no hay ninguna posibilidad, si bien todavía no consigue el club, de que pueda venir y jugar en River. El delantero disputó solamente 11 encuentros en este 2022, 2 solos como titular, 9 ingresando desde el banco y no convirtió goles porque el único tanto que marcó en la Liga Española lo hizo sobre finales del año pasado. El delantero de 23 años es un jugador bastante joven, también estaría en la mira de Estudiantes de La Plata, pero su alto valor económico en lo que respecta a su contrato haría que el pincha finalmente no lo tenga en cuenta como para incorporarlo en este mercado de pases. La realidad es que estaría dispuesto a regresar al país, pero tampoco estaría dispuesto a bajar tanto sus pretensiones económicas, y es por eso que en primera instancia su objetivo sería seguir en Europa. Es verdad que el Huesca no es un equipo muy grande de España y el contrato seguramente que tenga no es muy importante, pero el CSKA de Moscú de Rusia sí lo mantiene con un oneroso vínculo y es por eso que sus posibilidades de venir y jugar a la Argentina, más allá del ofrecimiento de su representante, son muy pero muy pocas. Debido a su bajo rendimiento en esta última temporada no está teniendo muchos ofrecimientos concretos del viejo continente y es por eso que su representante quiso meterlo acá en Argentina. Si bien su préstamo con el Huesca termina el próximo 30 de junio en un par de días, la realidad es que como finalizó ya la temporada en España, puede empezar a negociar con otro club. Su contrato con el CSKA de Moscú finaliza dentro de 3 años, el 30 de junio del 2025, por lo que para contar con sus servicios sí o sí hay que negociar con los directivos del conjunto ruso. Una cesión sería algo lógico, pero está claro que si el futbolista no baja las pretensiones, tanto en River como en cualquier otro club del fútbol argentino sería imposible tenerlo. No están los planes de Gallardo por sus características dentro del campo de juego y su actualidad futbolística claramente hacen que no sea un objetivo para incorporar en este mercado de pases. Haciendo un breve resumen de lo que fue todo el video, en cuanto al equipo que podría llegar a parar mañana a Gallardo, sigue sin hacer grandes modificaciones. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, a mí me parece que más allá de no tener delanteros en el banco y el presente de Brian Romero no es bueno, me gustaría jugar con 2 puntas para que Julián Álvarez tenga más opciones en todo el frente de ataque. Lo que vimos el otro día y a mi entender lo que se viene viendo en los primeros 3 partidos es que Álvarez empieza las jugadas afuera del área y tiene que correr y terminarlas él dentro de la misma, y eso no le viene saliendo claramente bien a River porque tiene una sequía goleadora bastante importante. Y en cuanto al mercado de pases, lo único que queda en el caso de Suárez, por ejemplo, es esperar. No hay mucho más, y en el caso de otros atacantes no los he mencionado en este video porque voy a estar haciendo otros más específicamente de ellos. En el caso de Borja y de Baloyes, que son los dos por los cuales River está negociando, habrá que ver qué es lo que pretenden los dirigentes de sus respectivos clubes como para poder largarlos y hasta cuánto estaría dispuesto a ofrecer River por alguno de ellos. Y en el caso de Enzo Fernández y David Martínez, que pueden llegar a irse, me parece que en este mercado es bastante complicado, pero en el de enero del 2023 estarán diciendo adiós a la institución de Núñez. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.